Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de poder estar aquí, a Manuel Ángel, que fue el que me llamó y me pidió que estuviera, y a la Universidad de Jaén, pues por haber pensado en mí. Realmente, cuando me llamó Manuel Ángel, es de las personas a las que uno no puede decir que no. O sea, hay más personas en esta sala a las que no puedo decir que no cuando me llaman. O sea que de verdad que ha sido un auténtico placer y un honor de estar aquí. Y efectivamente, vamos a hablar de las 7 magníficas. Entonces, bueno, vamos a ver un poco los antecedentes, ¿no? De qué es esto de las 7 magníficas. No sé si conocéis, os voy a tutear a la audiencia, que me encuentro bastante más cómodo. No sé si conocéis la película de los 7 samuráis de Kurosawa. Es la primera película en la que aparece la idea de lo que luego fueron los 7 magníficos. En este caso, está ambientada en Japón y, como podéis ver, todos los protagonistas son hombres y son japoneses. La que se conoce más probablemente es Los 7 magníficos, una película del año 60. En este caso son vaqueros y son también hombres y caucásicos. Esta película tiene una especie de réplica del año 2016. Voy a ver si se puede ocultar esto de aquí, ¿verdad? Vamos a ver si encuentro el ratón. Ahí, mucho mejor así. Una película, como digo, del año 2016, también titulada Los 7 magníficos. Y me voy a quitar esto de aquí también, que probablemente será algo mejor y me veréis mejor. En la que ya vemos que, a pesar de que siguen siendo hombres, 7, ya tenemos pues, personas de diferente color, de diferente etnia. Hay algo de variedad. Hay una cuarta película de Los 7 magníficos que normalmente pues, hay mucha gente que no la relaciona con esta película o con esta saga, que es un poquito anterior a esta, y que es Bichos. Bichos cuenta la misma historia. Es exactamente la historia de los 7 samuráis, de los 7 magníficos, y aquí sí que tenemos bastante diversidad. Hay bichos masculinos, bichos femeninos, y hay diferentes tipos de bichos. Bueno, Disney pues hizo algo positivo en esta película. Aparte que me gusta mucho, es una de mis favoritas. Bueno, vamos a centrarnos porque yo no he venido aquí a hablar de cine, o sí, ya veremos después, ¿vale? De lo que he venido a hablar es de 7 mujeres. Y la primera pregunta es, voy a preguntar quién conoce al menos, bien por el nombre o bien por la foto, a una de estas mujeres. Quiero que levantéis la mano. Bueno, veo algunas manos levantadas, bien. ¿Quién conoce a 2 de estas mujeres? ¿Te has quedado sola? ¿Conoces a más de 2? El resto ya no. Ya me temía yo que lo máximo a lo que vamos a llegar era a conocer a 2. ¿Vale? Que probablemente es la primera y la última, casi seguro. Bien, bien. Todo bien, todo bien. Bueno, todo bien o todo mal, porque precisamente de lo que vamos a hablar es de quiénes son estas mujeres y qué es lo que hicieron, ¿no? Y vamos a empezar pues, por la mujer que da nombre a estos premios, Ada Lovelace, que bueno, pues es la culpable o la responsable de haber hecho lo que podríamos decir que es el primer algoritmo programado. A ver, es una manera de verlo, ¿vale? Entre otras cosas porque esta buena mujer nació en 1815. Los ordenadores, como los conocemos hoy, ni estaban ni se les esperaba. Es hija de Lord Byron y de Isabella Milvain. Esta mujer enseguida perdió a su padre. No es que le perdiera porque muriera, que también murió pronto, sino porque el padre salió de casa, se marchó y no volvió jamás. Lord Byron era un poeta y la madre pues lo que hizo fue intentar darle una formación a su hija que no tuviera nada que ver con la poesía, ni con la cultura, ni con las artes. Alejarle lo más posible del padre. Ese era en fin, lo que pretendía la madre. Y le dio formación en matemáticas, que era muy poco habitual en las mujeres de la época. Posteriormente se casó con el conde de Lovelace y de ahí viene pues, que la conozcamos, de hecho, por el apellido del marido y no por su apellido, que era Byron. Y bueno, pues murió muy joven, a los 37 años, y bueno, pues quizás si hubiera vivido más, habría hecho más cosas todavía, que no hizo pocas. En esa época, pues Charles Babbage era un amigo de la familia y desarrolla su máquina analítica, que es eso que veis a la izquierda. Es una especie de computador mecánico, pero que tenía la posibilidad de ser programado de alguna manera. Y ahí es donde entra Ada Lovelace. Ella fue la que diseñó el primer programa para esta máquina. Y bueno, pues por lo tanto, aunque no es un ordenador como los que nos imaginamos, pues en fin, de los que luego diseñaría von Neumann, pues sí se parece
a lo que, en fin, es un programa de ordenador y por lo tanto así se lo reconocemos. Esta es nuestra primera mujer. Pero desde el año 1843, que es cuando hace este programa, hasta el año 2021, pues han pasado algunas cosas. Los ordenadores han dejado de estar aislados y ahora lo que tenemos son redes de ordenadores. Tenemos ahí una nube que nos conecta y permite que las máquinas pues hablen entre sí. Dentro de esta nube, pues a los que nos dedicamos a la telemática nos encanta poner, en fin, definir capas, estratos dentro de las comunicaciones y bueno, pues ahí tenemos los 4 niveles de lo que sería la torre TCP. Tenemos arriba el nivel de aplicación, transporte, red y abajo acceso al medio. Esto es más o menos relevante para lo que vamos a contar. Voy a coger el vaso. Bueno, vamos a ver, una vez ya que superamos el estado de los programas de ordenadores, en los ordenadores que están sueltos, digamos, que están aislados del mundo, el primer contacto con las comunicaciones lo tenemos a través de lo que es la capa de aplicación, los protocolos de la capa de aplicación. ¿Qué tipo de cosas nos encontramos ahí? Pues nos encontramos protocolos que nos permiten acceder remotamente a otro ordenador. Nos encontramos protocolos que nos permiten enviar ficheros o enviar datos de un ordenador a otro. Y nos encontramos protocolos, por ejemplo, que nos permiten enviar mensajes desde un ordenador a otro. Estos son pues, algunos ejemplos de protocolos de la capa de aplicación. Y para hablar de esto, pues tenemos a nuestra segunda mujer, que es Joyce Reynolds. Esta mujer es la diseñadora, la que definió los estándares de Telnet, FTP y POP, que espero que conozcáis lo que son y si no os lo voy a contar. Esta es la primera definición del RFC, que es la definición del protocolo de Telnet, ahí marcado el nombre de Reynolds, es de mayo del 83, o sea, hace unos cuantos años de esto. Y este es el protocolo que precisamente nos va a permitir acceder remotamente a otro ordenador. Esta buena mujer también trabajó en el protocolo de transferencia de ficheros, el FTP, en el año 85, que es el que nos permite, pues, desde una máquina enviar ficheros o datos a otra máquina. Y entre medias de los dos, trabajó en POP, que es uno de los estándares, fue el primer estándar para la definición del correo electrónico. Fijaos que ahí aparece ARPA Internet, no sé si lo leéis por ahí por medio, porque todavía, aunque ya se hablaba de Internet, todavía se hablaba mucho de ARPANET. Luego volveremos a ver esto de ARPANET, Internet, qué es lo que es, ¿vale? Porque tiene mucho que ver también con otra mujer. Esto, como digo, ocurre en el año 84. Fijaros que en este caso es la única firmante del RFC. O sea, POP es 100% de Joyce K. Reynolds, que no está nada mal. ¿Vale? Este es el protocolo de envío de mensajes. Bueno, esta mujer, sin embargo, es una de las grandes desconocidas. Fue miembro del equipo editorial de las RFCs durante casi 20 años. Como he dicho, fue autora de Telnet, FTP y POP, y es también la responsable de definir las clases de Internet en A, B o C para las direcciones de Internet. Esto es una cosa que ya nos enseña, pero cuando yo estudiaba no existía eso de poner una máscara cualquiera dentro de una dirección IP y poder decir, no, me voy a hacer una subred de 4 bits, ¿no? Un /28, un /27, un /17, no. Aquí había una clase C, que es el equivalente a una dirección /24, tenías 8 bits para numerar las máquinas y 24 para la dirección de la red, o tenías una clase B, que tenías mitad y mitad, 16 bits para la dirección de red, 16 bits para la dirección de la máquina, o una clase A, que eran 8 bits para la dirección de red y el resto, un montón, para numerar máquinas directamente. Y no había otra cosa. Bueno, pues la definición de las 3 clases de Internet también es cosa de Reynolds. Y bueno, un montón de cosas más. Pero digo que es una gran desconocida porque es que incluso es difícil encontrar su foto en Internet. Si buscáis por su nombre, os encontraréis que cualquiera de estas 2 mujeres puede ser ella. No se parecen mucho, ¿vale? De hecho, en Computer Hope, que es un sitio donde hay algunas biografías de personas relacionadas con la informática o con las TIC en general, pues tenemos una foto de Joyce, que es la que yo he utilizado. Estoy bastante seguro que esa es su foto de verdad. Pero es que si seguís buscando por la raíz, pues tenéis otra biografía con la otra foto.
¿Por qué estoy casi seguro que esta mujer no es la auténtica Joyce Reynolds? Bueno, se llama igual, ¿eh? Se llama Joyce Reynolds, Joyce K. Reynolds, pero en realidad lo que se dedica es a diseñar collares. Tiene una tienda de collares. Bueno, alguien buscó una foto de una mujer llamada así, la colocó en su biografía y a partir de ahí esto es una especie de fake news, pero digamos, no voy a decir que sea intencionada, simplemente es torpe, es una fake news torpe, ¿no? De alguien que no ha mirado a ver pues, de quién era la foto real, ¿no? Bueno, pues como digo, Joyce K. Reynolds pues, es una de las mujeres a las que tenemos que rendir cierto tributo. Fijaos la última línea que aparece en este recorte que he hecho del RFC del POP, del protocolo de envío de correo, que os la pongo en grande para que la veáis bien, además traducida va a ser más fácil. El estado de este protocolo es experimental, claro, estamos hablando del año 84, y depende de TCP. Bueno, pues para hablar de TCP traemos a Judy String, ¿vale? Esta es nuestra tercera mujer. Ya estamos en una capa un poquito inferior, ya no hablamos de la capa de aplicación, estamos hablando de la capa de transporte. Bueno, Judy String, a diferencia de Joyce K. Reynolds, sí es bastante conocida. Esta mujer es enormemente conocida. Viene ya de una familia de tecnólogos, tanto su padre como su madre fueron profesores en la Universidad de California en Los Ángeles. De hecho, el padre dirigió la tesis de Vinton Cerf, no está mal, ¿vale? Así como currículum, y colaboró con von Neumann creando el departamento de informática en Los Ángeles. O sea, también, digamos que era un personaje, el padre es un personaje. Su hermana Débora también es informática, pero esto no le quita ni una pizca de valor al trabajo que hizo String en lo que estamos hablando y el que sigue haciendo, ¿vale? En primer lugar, porque cuando tú vienes de una familia así, siempre tienes que demostrar que vales por ti misma. Y ella pues tuvo que hacerlo. Hizo su grado en Los Ángeles, hizo un máster en Stanford. En aquel momento lo de hacer un máster en Stanford, digamos que era bastante complicado, no admitían a cualquiera, hoy esto está bastante más discutido sobre a quién admiten y cómo, pero en aquel momento la cosa era bastante más compleja. Sí que es posible que se apoyara en el entorno familiar para trabajar en el equipo de Vinton Cerf. ¿Y en qué trabajó concretamente? Bueno, pues en la especificación de TCP como protocolo de transporte y fue la responsable de las pruebas del protocolo. O sea que si al final tuvimos un protocolo válido que funcionó, pues en buena medida fue gracias a ella, porque estuvo tanto en la parte de especificación como en la parte de pruebas. Posteriormente se ha dedicado al mundo empresarial, ha sido responsable, ha sido CTO de Cisco, que no está mal tampoco como responsabilidad, y ahora tiene una empresa, se dedica fundamentalmente a invertir en startups y en cosas de este tipo relacionadas con la tecnología. Bueno, el nivel de transporte, para aquellas personas que pudieran no conocerla, es el responsable de que esos ficheros, por ejemplo, que antes queríamos enviar de un extremo a otro, pues lleguen. Claro, no podemos coger todo un fichero enorme y mandarlo así de golpe, ¿no? Hay que, en fin, como decía el otro, hay que enviarlo en pequeñas diócesis, hay que mandarlo en dosis pequeñitas, ¿no? Y entonces, pues eso es a lo que se dedican los protocolos de transporte, a mandar desde un extremo hasta otro extremo trocitos de un fichero o de una fuente, la que sea, para llegar al final. Y tenemos, pues, fundamentalmente dos. TCP, que es el que trabajó String, que garantiza que todo lo que estamos enviando llega al destino. Eso es importante en algunos momentos. Por ejemplo, si mandamos la declaración de Hacienda, pues queremos que llegue entera y que no se pierdan trozos por el camino para que luego pues, un inspector no venga a pedirnos cuentas, ¿no? Pero no hace falta siempre. Por ejemplo, cuando mandamos un vídeo, pues no necesitamos garantizar que todos los fotogramas llegan. Si hay alguno que se pierde, pues no pasa nada. Y para eso se utiliza un protocolo como UDP, donde pues, no importa si algún paquete de estos que se están enviando se pierde por el camino. Bueno, tenemos una nube, si recordáis. Vamos a ampliarla para hacerlo un poquito más grande y poder mirar dentro. Dentro de esta nube, que nos permite conectar los ordenadores, donde ya hemos visto dos de los protocolos, que son el de aplicación y el de transporte, que en realidad de lo que entienden es de los extremos de la red, no se fijan para nada en lo que hay dentro, pues además de esos hay algunos niveles, algunos protocolos que sí que se dedican a mirar qué es lo que hay dentro. De hecho, dentro de la nube, pues lo que tenemos son cacharritos como estos, que son routers, que se encargan de encaminar la información desde un origen hasta un destino. ¿Qué es lo que hace un router? Bueno, un router es
como digo, un cacharrito que está en la red conectado a otro montón de routers y quizá algunas máquinas, que lo que tienen es una tabla de reenvío. Una tabla de reenvío no es más que una especie de encaminador de órdenes en función de hacia dónde quiero ir, por qué puerto tengo que salir. Si yo quiero ir a la máquina que tiene la dirección XXX, la que sea, pues me manda por la flechita de la derecha. Y si voy a otra, pues me mandará por la flecha de arriba y a otra por la de abajo. Bueno, pues cada router sabe cómo mandar los paquetes que vayan llegando para que puedan finalmente llegar al destino. En realidad, cada router lo que conoce es una parte de la red, pero todos ellos están más o menos enlazados en cuanto a que cuando un paquete llega de uno a otro, pues ese lo va reenviando al siguiente y con eso conseguimos eso que hacíamos antes, que era llegar de un origen a un destino. Bueno, pues aquí es donde entra Jeanne Streisand, que es esta mujer de la que solo he encontrado esta fotografía en la red, ¿vale? O sea, no hay más. He hecho una búsqueda bastante exhaustiva, o sea, es otra desconocida, pero que es la responsable de haber programado el primer router IP de la historia, ¿vale? Que es una cosa del tamaño de una lavadora, era una cosa bastante grande, ¿vale? Esta mujer lo desarrolló a mediados de los 70, no fue el primer router, los primeros routers que en realidad se llamaban gateways ya se habían desarrollado en el ámbito de ARPANET, no en redes IP, y se habían hecho a finales de los 60. Bueno, pues a mediados de los 70, Jeanne pues escribe el código dentro de una empresa, en el marco de una empresa que es BBN, que colabora pues con las universidades del ámbito de California, de la costa oeste, y la demostración se hace pues mediante enlaces radio utilizando una furgoneta. Pensad que en ese momento, principios de los 70, es cuando las redes que tenemos son redes Aloha y cosas de ese tipo. Hay redes radio. Era una cosa bastante más habitual de lo que parece. Entonces, lo que se dedicaban era a moverse de un sitio a otro y a ver que el router era capaz de encaminar correctamente los mensajes. Antes hablábamos de ARPANET. Este es un GIF animado con una evolución de lo que es ARPANET, que es el antecesor de Internet, ¿vale? Es una red que proviene, digamos, las ideas de una red de defensa, pero llevada al ámbito de las universidades y que nació, pues como veréis ahora, con 4 nodos y que poco a poco se fue extendiendo, pues primero por todo Estados Unidos y posteriormente pues se unió con otras redes. De hecho, entre el año 74 y el año 82, pues hubo no solo ARPANET, sino otras redes como Telenet, que era una versión comercial para poder vender, pues eso, lo que ahora estamos tan acostumbrados a comprar. En aquel momento no era tan claro que la red fuera un negocio. Y había otras, en nuestro caso nos afectaba la de abajo, la de EUNET, que era la red europea y que unía Reino Unido, Escandinavia y Holanda. En el año 82, enseguida España se conectó. España tenía un enlace directo desde la Escuela de Telecomunicación de la Politécnica de Madrid, que es donde yo estaba estudiando en ese momento, hasta Holanda. Teníamos un cablecito que salía directamente, bueno, no era un cable entero, no había conexiones por el camino, pero había una línea punto a punto con Holanda. A partir del año 82, ya ARPANET adopta formalmente el protocolo IP como protocolo de red y TCP como protocolo de transporte y pues cambia el nombre a Internet. A partir de ahí es cuando empezamos a hablar de Internet, pero además el resto de las redes se fusionan rápidamente para tener lo que sería una red única TCP/IP. Y hablando de ARPANET, pues tenemos a Elizabeth Feiler. Esta boleta tan agradable que parece que está haciendo galletas para sus nietos, ¿verdad? Tiene pinta de hacer galletas para sus nietos, pues trabajó en lo que es el nivel de red, igual que Jeanne, pero en este caso a un nivel un poquito más alto. Fue dentro de ARPANET la responsable de los directorios. Pensad que estamos hablando de finales de los años 60. La red que la gente conocía, la red de verdad, era la red telefónica, ¿vale? Donde tú descolgabas un teléfono, marcabas un numerito y llamabas a alguien. Y los teléfonos eran, pues iba a decir personales, eran familiares, estaban en las casas o estaban en las oficinas. Eso llevó en aquel momento a pensar que para ARPANET sería una buena idea hacer un par de directorios. Uno de personas, lo que llamaban las páginas blancas, porque se suponía que cada ordenador era de una persona y que te podías conectar con ese ordenador de esa persona, o páginas amarillas, porque al final en los ordenadores hay programas ejecutándose
y te podía interesar conectarte con un programa que se estuviera ejecutando, con un servicio. Ahí es donde nace ya la idea de la conexión con servicios. Fijaos que hace mucho tiempo. Bueno, pues ella fue responsable durante bastante tiempo de ese centro de información de la red, responsable de los directorios, de la gestión de todos los protocolos de ARPANET y del registro de nombres de dominio, de lo que luego son los DNS, lo que tenemos dentro de los DNS, que ya aparece en ARPANET. El fijar un nombre a una máquina, además de una dirección numérica, pues aparece primero en ARPANET dentro de este registro de nombres de dominio y, bueno, pues ella fue la responsable de esto. Todo ello antes de que existiera el correo electrónico, se comunicarían por teléfono o por fax, o no sé muy bien todavía con qué mecanismos de comunicación harían, algún tipo de chat conectándose con Telnet o alguna cosa parecida. Había un chat que te partía la pantalla en dos y uno escribía arriba y otro abajo, yo me acuerdo de esas cosas. Pero vamos, estoy hablando de la prehistoria, o sea, de los años 80. O sea que... Bueno, con eso terminaríamos el nivel de red y llevamos ya unas cuantas mujeres bastante relevantes. Si bajamos al último nivel, lo que está ya más cerca del nivel físico, sería el nivel de acceso al medio, pues tenemos este nivel normalmente se divide en dos partes. Lo que son las redes de área local, las máquinas que están cerca unas de otras, que tienen pues, un medio, un canal compartido, normalmente además se pelean por ese medio de alguna manera, sobre todo en aquella época se peleaban físicamente por el canal, hoy ya no tanto, y debajo tendremos el nivel físico. Bueno, pues nos quedan un par de mujeres, una para cada uno de estos dos subniveles. La primera de ellas es Radia Perman. Radia Perman es la responsable del protocolo de Spanning Tree. Y ahora os cuento qué es esto. Pues tiene bastante relevancia también. En este nivel, lo que conocemos como el nivel de enlace, los equipos que se encargan de conectar máquinas que suelen estar muy cerca unas de otras, normalmente podríamos decir que se ve una máquina a la otra físicamente, pues los equipos que utilizamos pues son switches, bridges, gateways, tienen un montón de nombres, vamos a llamarles switches, que es como los llamamos ahora. Bueno, estos switches tienen la capacidad de aprender y aprenden solos, son muy listos, de manera que cuando una máquina, por ejemplo, la máquina D, envía algo, un mensajito, una trama, que es como se llaman en este nivel, a cualquiera de las otras máquinas, pues si es la primera vez, el switch lo que hace es aprender por dónde ha venido un mensaje de la máquina D y ya sabe que cuando llegue algo para la máquina D, lo tiene que sacar por ese mismo sitio, porque la máquina D estará ahí, en ese. Si tengo un ratón y se viera, pues la máquina D ha enviado algo por aquí, pues el switch sabe que cuando tenga que enviar algo hacia D lo tiene que sacar por este punto. Bien, esto hace que si tenemos una red como esta, con varios switches y varias máquinas, pues si ya han aprendido las máquinas dónde están todas, pues la cosa funcione medianamente bien. Pero el problema es que hasta que aprenden dónde están las máquinas, pues lo que hacemos es difusión de los mensajes. Si un switch no sabe dónde está una máquina, pues lo envía por todas las direcciones. De manera que si la máquina que tenemos arriba del todo es una máquina desconocida que se acaba de enchufar y desde cualquier otra máquina, ahí, por ejemplo, es que en cuanto toco el ratón me lo pasa, la que tenemos arriba a la izquierda, queremos enviar algo a esa que todavía no es conocida, pero conocemos su dirección, pero acaba de empezar, los switches no la conocen, pues cada switch va a enviar la trama por todos los caminos posibles. Y eso da lugar a que los mensajes pueden dar vueltas de manera infinita por la red. Y diréis, hombre, esto es una cosa que en cuanto todos se conozcan se acaba y tal. Bueno, no es tan así. Esto del broadcast, que es enviar mensajes por toda la red, es más habitual de lo que parece. Por ejemplo, si queremos pedir una dirección IP, utilizamos DHCP, que es un protocolo que nos da direcciones IP, y lo que hace DHCP, lo primero que hacemos es mandar un mensaje por broadcast para ver dónde hay alguien que me dé una dirección IP. Yo no sé dónde está. Entonces, esto de los mensajes broadcast es bastante habitual. Para evitar los caminos circulares, pues el spanning tree, no vamos a entrar en cómo, lo que hace es de manera lógica eliminar algunos de esos caminos y convierte nuestra red en un árbol. Y ya en un árbol no hay nunca caminos circulares. Ya podemos ir sin ningún problema. Bueno, pues Radia Perman es la inventora, la desarrolladora de este protocolo. Hizo otros inventos que a mí me hacen especial ilusión, como el lenguaje Logo y el Tortuga, que lo diseñó para los niños, esto lo diseñó a principios de los 80, y digo que me hace ilusión porque cuando yo estaba en tercero de carrera, eso el curso 83-84, pues utilizábamos esto en
fundamentos de ordenadores para explicarnos cómo funcionaban los algoritmos, ¿no? O sea, habíamos aprendido a programar con Fortran en primero y, bueno, eso no es el mejor lenguaje para aprender nada, prácticamente. Y con Tortuga, pues entendimos lo que era un algoritmo de verdad. Y llegamos a la última de nuestras mujeres, que es a la que conocía nuestra vicerrectora, Heidi Lamar, que es la inventora del salto en frecuencia. Aquí ya sí que estamos en el acceso al medio, esto es medio físico total, ¿vale? Bueno, Heidi Lamar, en realidad, no la conocemos como ingeniera, sino que la mayoría de la gente la conoce como artista de cine. Ya lo que fue actriz, fundamentalmente. Hizo 30 películas. La primera fue Éxtasis, en el año 33. Es uno de los primeros desnudos en el cine. Es la primera película en la que se finge un orgasmo. Esto tiene más relevancia de lo que parece, y por eso lo cuento. Y luego, bueno, pues hizo muchas películas exitosas. Sansón y Dalila, pues fue uno de los mayores éxitos, ¿no? Tuvo una vida ajetreada. Para empezar, nació en Viena en el año 14 en una familia judía. A poco que echéis cuentas, ya os dais idea de que la cosa pinta mal, ¿vale? Familia judía, Austria, el 14, estamos cerca de los 30, pues eso es un problema. Tuvo formación artística, piano, danza, aprendió un montón de idiomas y a los 16 años empieza a estudiar artes escénicas. Y su profesor, el director de la Academia de Artes Escénicas, le propone trabajar en una película que es Éxtasis. Esto es en el año 1933, con 19 añitos. Trabaja en la película, como digo, uno de los primeros desnudos, y es una película que, como comentaba antes, le va a marcar para el resto de su vida, por varios motivos. Ese mismo año se casa con su primer marido, tuvo 6 a lo largo de su vida, se casa con su primer marido, que era un proveedor de armas para Hitler y para Mussolini. Entonces, bueno, pues ella se mueve en ese entorno, se mueve poco, porque el marido era enormemente celoso y una de las primeras consecuencias que tiene el haber hecho esta película es que básicamente la encierra. Bueno, la encierra e intenta conseguir todas las copias de la película para intentar destruirlas. No lo consigue, o sea, y sigue habiendo copias y se pueden encontrar. Pero básicamente la mantiene encerrada. Y ella, pues, ¿qué es lo que hace? Aprovecha ese tiempo para estudiar ingeniería, que como hobby, pues a mí me parece raro, pero a ella pues le pareció estupendo y bueno, pues tenemos, como digo, bastante que agradecerle a que en ese momento, durante 4 años que prácticamente estuvo encerrada, solamente salía con su marido a las fiestas a las que iban y la volvía a encerrar otra vez en su casa, pues aprovechara, como digo, para estudiar ingeniería. El año 37 abandona a su marido, se escapa, además ve que la cosa empieza a pintar mal, esto de ser judía y estar en un entorno alemán pues no era muy favorable, y se escapa a París, luego a Londres y por último llega a Estados Unidos. Y bueno, pues empieza a trabajar en lo que sabe, ella trabaja como actriz porque es lo que sabe hacer. Pero la sociedad americana, pues ya os podéis imaginar, no es la menos puritana de las sociedades del mundo. Y esa primera película también le marcó aquí. No le resultó fácil encontrar trabajo. En todo caso, era buena actriz y terminó por hacerse un hueco en el mundo cinematográfico americano. En el año 41, los americanos entran en guerra y empiezan a indagar, a preguntar a la gente que había salido de Alemania qué sabía de allí. Y, bueno, pues ella tiene información de primera mano de las armas que al menos en el año 37 tenían los nazis, porque eran las que vendía su marido y ella había asistido a fiestas donde se habían vendido esas armas, donde se había negociado con ellas. Y, por lo tanto, pues da información a Estados Unidos de ese tipo de armas. No la podemos considerar una espía porque en realidad nunca fue a espiar, sino que lo que dio fue la información. O sea, no es la típica espía que nos podamos imaginar en las películas. Y durante la guerra, en el año 42, patenta el concepto del salto en frecuencia. Bueno, el salto en frecuencia, ese es el dibujito de la patente, lo que hace, o lo que intenta es decir, bueno, si yo mando comunicaciones siempre utilizando la misma frecuencia, cualquiera que sintonice esa frecuencia puede escuchar el mensaje. Pero ¿qué pasa si yo utilizo muchas frecuencias y voy saltando y el que me está escuchando no sabe qué frecuencias uso? Pues, hombre, le resulta más difícil tratar de buscar qué es lo que estoy contando. Entonces, pues la cosa consistía, la idea es muy básica, yo voy transmitiendo en una frecuencia, luego en otra, voy cambiando de frecuencia y el receptor que quiero que me escuche tiene que sintonizarse también en esas frecuencias, en una, en otra, a la vez.
Claro, esto en el año 42 no era trivial. La patente lo que utiliza es una cinta de pianola. No sé lo que es una pianola. Una pianola es un piano mecánico que se acciona con una cinta de cartón que tiene agujeritos. Se le da vueltas a unos rodillos donde está esa cinta de cartón y esa cinta de cartón tiene agujeros y esos agujeros lo que hacen es ir moviendo unas palancas y mueven las teclas. Entonces parece que hay alguien tocando el piano, porque las teclas de verdad se mueven, pero no hay nadie tocándolo, es la cinta que está dentro. Pues la gracia es que hay una cinta en el emisor, una cinta en el receptor, con los mismos agujeros, y entonces si se sincronizan las cintas, yo emito en la frecuencia A, recibo en la frecuencia A, luego en la F, recibo en la F y así sucesivamente. Para mayor lío, no sé si os dais cuenta, las frecuencias las cambiaban modificando el condensador que se usaba para el envío, y el emisor tiene 7 condensadores, el receptor solo 4. Había 3 frecuencias que se emitían con ruido, con basura, simplemente para liar al que pudiera estar escaneando las frecuencias. ¿Vale? Bueno, esto, como digo, es un invento del año 42 que vende o intenta vender al ejército americano y el ejército americano no lo utiliza. Tenían bastante lío en la guerra en ese momento y bueno, pues no entran en una cosa que era demasiado novedosa, yo creo, para el momento. Pero el invento se queda ahí. Y sí que se utiliza en el año 62, en la crisis de los misiles con Cuba, y posteriormente en los 70 durante la guerra de Vietnam. Ya era un mecanismo bastante habitual para tener comunicaciones secretas. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues que este mismo concepto de salto en frecuencia se utiliza en Wi-Fi, en las redes inalámbricas, y nos permite ensanchar el espectro y, bueno, pues tener comunicaciones pues más, digamos, mejores, ¿no? Y con esto, pues llegamos al final de la charla, ¿no? Este es nuestro Hall of Fame, donde tenemos nuestras 7 magníficas, o por lo menos las 7 magníficas que yo os propongo. Y bueno, ahora cuando termine, que va a ser en medio minuto, pues cabe la posibilidad que tengáis la tentación de aplaudirme. Yo os voy a pedir que no lo hagáis, ¿vale? Lo que voy a pedir es que, en cambio, les demos un aplauso a ellas, porque en vida muchas de ellas no lo tuvieron. Así que muchas gracias.